encontramos en Aparri, al norte de la isla de Luzón, en Filipinas, uno de los puntos más lejanos alcanzados por nuestros aviadores en los años 20. Hemos venido aquí, donde aterrizaron Gallarza y Loriga en 1926, tras sobrevolar el mar de la China en su vuelo Madrid-Manila, y hasta otros lugares también muy distantes de nuestras tierras, para recordar el paso de aquellos pilotos, observadores y mecánicos que en días ya muy lejanos cimentaron con su preparación técnica y con su arrojo la historia de la aviación española. La evocación de estos grandes vuelos formará parte, entre otras muchas cosas, de la serie que hoy iniciamos y que tratará de presentarles la hermosa aventura de los españoles que desde lejanos tiempos trataron de dominar el aire en una lucha romántica y esforzada. La aeronáutica de nuestro país tiene una historia tan brillante como poco difundida, no ya a nivel mundial, sino entre los propios españoles. El propósito de esta serie es dar a conocer lo que han llevado a cabo nuestros hombres del aire en todos los ámbitos, desde el deportivo o el militar, hasta el del comercio o la industria, junto a los grandes acontecimientos de la aviación mundial y algunas cosas curiosas recogidas por operadores a los que la suerte les fue tan favorable como adversa a los aviadores. Y también, ¿por qué no?, imágenes divertidas de ese mundo fascinante que es la aeronáutica. El deseo de volar, de imitar a los pájaros, es casi tan antiguo como el hombre. La impotencia humana para elevarse sobre la tierra hizo considerar el vuelo a nuestros antepasados como algo sobrenatural, como una facultad reservada a seres supremos. Por eso imaginó a muchas de sus divinidades dotadas de alas. La mitología griega nos dejó las imágenes de Ícaro y Pegaso. Lo que hoy es una realidad cotidiana, el vuelo, desató en tiempos remotos la fantasía del hombre en su afán de imitar las aves. He aquí el invento del francés Besnier, en el siglo XVII, para descender desde un tejado. Se dice que inspirándose en este invento, compitieron por aquella época un francés y un inglés. El inglés perdió sus alas y se aferró sin más a las piernas del francés, poniéndolo en gravísimo peligro. Esta es la esfera volante con la que Cyrano de Bergerac pretendía llegar a la Luna, tan similar a los vehículos espaciales de hoy. La vestimenta que llevan los astronautas, este complicado ropaje con que la moderna ciencia ha dotado al hombre del espacio, parece copiada de la indumentaria que llevaba el dédalo francés de Restif de la Bretonne del siglo XVIII. Frente a estas fantasías, muchas convertidas en realidad en nuestro tiempo, la imagen de Leonardo da Vinci se nos presenta como el gran precursor de la conquista del aire. Sus especulaciones teóricas tuvieron verdadera base científica y ejercieron una indudable influencia sobre posteriores estudios. Con motivo del 5º centenario del artista inventor en 1952, el gobierno italiano convirtió en realidad los diseños de Leonardo, construyendo todos estos curiosos modelos surgidos de su ingenio tras un prolongado y hondo estudio del vuelo de los pájaros. Entre otros inventos, Leonardo nos legó, por ejemplo, la hélice, y en esta disposición el fundamento del vuelo vertical, o sea, del helicóptero. Otro precursor fue el jesuita italiano Lana, que en 1670 da a conocer un invento consistente en una barquilla con 4 esferas de cobre en las que se ha hecho el vacío. Con este proyecto, el padre Lana había sentado las bases de la aerostación. En el libro en el que el padre Lana da a conocer su invento, profetiza con estas palabras el alcance en el empleo de la aeronáutica como arma. Dios no permitirá nunca que mi máquina tenga éxito para evitar las muchas consecuencias que alterarían las relaciones de la humanidad. Con ella, viene a decir, se pueden incendiar navíos con balas y bombas, y no solamente buques, sino casas, castillos y ciudades. Entre los precursores españoles de la aeronáutica destaca la figura del sabio Fray Antonio de Fuentelapeña, que
que en un libro publicado en 1677 establece nada menos que las normas para la construcción de una aeronave. Bajo el epígrafe de «Si el hombre puede artificiosamente volar», dice: fabríquese una barquilla de madera en la forma de un corpachón de águila. Fabríquense unas alas de material ligerísimo y que tengan una longitud en proporción con el peso de la barquilla, del instrumento y del hombre. Y añade que se fije un motor, se refiere a un artificio de ruedas, a la barquilla, que haga lo que el alma y la facultad del pájaro habían de hacer vitalmente. Fíjese también, dice luego, una cola que pueda moverse como timón cuando sea necesario. O sea, que el buen fraile español nos está describiendo en el siglo XVII un avión actual. En Toledo murió a principios del siglo XVIII otro precursor muy importante, el sacerdote brasileño de origen español Lorenzo de Guzmán, que presentó al rey Juan V de Portugal en 1709 este aerostato, probado con éxito según escritos de la época. Perseguido por hechicería, el padre Guzmán vino a España y se refugió en Toledo, donde prosiguió, al parecer, sus experiencias hasta que le llegó la muerte en 1724. Dice Gomá, historiador de nuestra aeronáutica, que la vieja tierra toledana se llevó el secreto de los descubrimientos de Guzmán. Algunos años más tarde escribe: los estudios y experiencias del sabio fueron conocidos y aplicados con éxito ruidoso por los hermanos Montgolfier. Eran estos unos fabricantes de papel establecidos en la ciudad francesa de Annonay, que consiguieron elevar un globo sin tripulantes el día 5 de junio de 1783. Los Montgolfier hicieron ascender después su globo en Versalles a petición de los reyes Luis XVI y María Antonieta. Esta vez se había atado al aerostato una cesta con un cordero, un gallo y una oca, para experimentar si un ser vivo podía subsistir en las alturas alcanzadas por el globo en anteriores pruebas. Los aerostatos provocaban muchas veces el pánico de los campesinos, que los destruían al verlos aterrizar, lo que obligó a las autoridades francesas a difundir un bando que decía: el que descubra en el cielo un objeto en forma de luna oscura, quede prevenido de que, lejos de tratarse de un fenómeno espantoso, no es sino un globo de tela que no puede causar daño alguno y el cual puede presumirse que algún día tenga aplicaciones útiles a la sociedad. Pero ni por esas. El primer hombre que ascendió en un aerostato cautivo fue el físico francés Pilatre de Rosier. A esta experiencia siguió otra del propio Rosier y el marqués de Arland, para la que harían cortar las amarras. Fue por lo tanto el primer viaje aéreo. Los dos pasajeros se colocaron en lugares diametralmente opuestos para guardar el equilibrio. Parece que costó mucho a estos aeronautas convencer a Luis XVI para que les permitiera realizar este vuelo, reservado en principio a 2 condenados a muerte. El vuelo, de 9 kilómetros y 25 minutos de duración, produjo un verdadero delirio en los habitantes de París. Tras estas experiencias, los globos se extendieron notablemente. Y no faltaron las más exaltadas manifestaciones de la fantasía que, naturalmente, nunca llegaron a volar. El mismo año del logro de los Montgolfier, tuvo lugar en España la primera ascensión de un globo sin tripulante. La hizo posible en Madrid el eminente físico y matemático canario don José de Viera y Clavijo, con base probablemente en las experiencias de Guzmán. La primera ascensión con tripulante se llevó a cabo en nuestro país el 4 de julio de 1784 y tuvo por escenario el Real Sitio de Aranjuez. La realizó un francés apellidado Bouclé y el hecho quedó recogido en este óleo de gran belleza. Casi 2 siglos después, modernos aerosteros reviven con frecuencia la aventura de Bouclé. Y por cierto, con mejor fortuna, porque el aeronauta francés del 18 estuvo a punto de perder la vida en aquel mismo lugar al incendiársele el globo. El Real Sitio del Buen Retiro de Madrid fue escenario
el 12 de agosto de 1792, de la ascensión del aeronauta italiano Vicente Lunardi. En el Museo Municipal se conserva un curioso grabado que señala el espacio acotado por las vallas para los que han de permanecer de pie, las sillas para espectadores distinguidos, y el palacio, desde donde, dice el anuncio, contemplará la ascensión el príncipe nuestro señor, que Dios guarde, y demás personas reales, por cuyo motivo debe esperarse moderación del público. Por cierto que la moderación brilló por su ausencia, porque el espectáculo de la ascensión de Lunardi desató el más frenético entusiasmo en todos los presentes. El aerostato, cuyo vuelo fue contemplado por miles de personas a su paso por la capital y sus alrededores, cayó en Daganzo, a 5 leguas de Madrid. Pasado el primer estupor de los mozos que acudieron y a los que Lunardi obsequió con vino y bizcochos, el globo fue llevado hasta la localidad por 16 hombres que tiraron de la barquilla sin que Lunardi la abandonara, por si un golpe de viento hacía ascender al esférico. Lunardi fue muy agasajado y pernoctó en la rectoral invitado por el sacerdote don Pedro Hernández. En enero de 1793 repetiría Lunardi su exhibición en la capital de España, esta vez desde la Plaza de la Armería, yendo a caer en Pozuelo del Monte. Lunardi realizaría otras ascensiones en el Buen Retiro, en una de las cuales llevó una botella vacía con la que recogió aire en el punto más alto de su ascensión, a fin de que fuera analizada después la atmósfera. Los vuelos de Lunardi fueron tan importantes que hasta Goya dejó constancia de ellos en este lienzo, poco difundido, por cierto. A don Pedro Abarca de Bolea, conde de Aranda y capitán general de la artillería española, se debe la primera aplicación militar de los globos realizada en el mundo. Fue a fines del siglo XVIII y tuvo como marco la antigua y entrañable ciudad de Segovia, espectadora de tantos y tantos hechos históricos. Junto al Alcázar, donde se encontraba entonces el famoso Real Colegio de Artillería, en la llamada Casa de la Química, vivía el sabio francés Joseph Louis Proust, a quien Carlos III había traído a España para que se encargase de la cátedra de química del centro docente de los artilleros. Pues bien, Proust y un grupo de oficiales y cadetes, Fuertes, Gutiérrez, La Hogosa y Gallangos, realizaron una experiencia con un globo cautivo como observatorio para la artillería en los primeros días de noviembre de 1792. La prueba fue repetida por deseo de Su Majestad el Rey Carlos IV, verdaderamente entusiasmado con el proyecto y las experiencias, en el Real Sitio del Escorial, pocas fechas más tarde, en los días de la caída de Aranda para dar paso a la privanza de Godoy. Sus Majestades, que contemplaron la ascensión desde el Real Monasterio, quedaron muy complacidos de la demostración y prometieron su apoyo a los artilleros. Acontecimientos posteriores relegaron el proyecto al olvido. Fue este el comienzo de la aerostación militar en España y en el mundo. 2 años más tarde, Francia crea su primera compañía de aeronautas militares. La intervención de los globos contribuye a la victoria gala sobre los austríacos en la batalla de Fleury. El éxito de los globos fue tal que incluso pasó por la mente imperial la invasión de Inglaterra con la colaboración de los aerostatos. Y hubo en Francia quien imaginó hasta gigantescos globos transportando unidades de caballería. Pero Napoleón, que era muy fatalista, cobró especial aversión a los globos cuando un aerostato sin tripulantes que se elevó el día de su coronación llegó hasta Italia y se posó en el sepulcro de Nerón. Arrastrado de nuevo a gran velocidad por los vientos, el ingenio se alejó del monumento funerario, dejando en uno de sus ángulos una parte de la corona imperial que lo adornaba. El hecho fue juzgado como de mal augurio por el emperador, que prohibió desde entonces que se hablara de los globos. Poco después disolvió las compañías de aeronautas y mandó cerrar la escuela de Meudon, donde se preparaban los soldados de esta especialidad. Se dice que si el emperador hubiese mantenido su unidad de globos, no habría perdido la batalla de Waterloo. Este caballero es Monsieur Arbin, que realizó una ascensión en Madrid en 1847. El lugar elegido por el aeronauta francés fue nada menos que la Plaza de Toros, que se encontraba entonces en las inmediaciones de la Puerta de Alcalá.
Para dar mayor animación a sus exhibiciones, el señor Arban rifaba entre el público asistente juegos de té y cuberterías, todo ello de plata de ley. Como era de esperar, el buen humor madrileño había de sacar partido a las hazañas de Monsieur Arban. Como consecuencia de sus ascensiones en el coso taurino, alguien pensó que podía encomendarse al aerostero francés la organización de corridas de toros en el aire, como aparece en el grabado. Por aquellos días, y como prolongación de la guasa madrileña, se editó un libro titulado Viaje aerostático de Fray Gerundio y Tirabeque, en compañía de Monsieur Arban, en el que se relata un recorrido imaginario de un fraile y un lego con el aeronauta. El libro, de autor anónimo, es una graciosa sátira contra el entusiasmo que habían despertado en la capital de España las ascensiones de Arban. También llevó a cabo Arban, aquel mismo 1847, diversas exhibiciones en Barcelona. 2 años más tarde vuelve Arban a la ciudad condal, después de haber realizado una gran hazaña, el paso de los Alpes partiendo de Marsella y tomando tierra en Turín. Arban ascendió un día con su esposa en Barcelona, descendió en una playa cercana, volvió a elevarse y desapareció para siempre en el mar. No fue este el primer ni el último accidente sufrido por aeronautas. Los globos se cobraron muchas vidas en la epopeya de la inicial aerostación. Así, en 1824, Thomas Harris se lanza del globo que caía para aligerar de peso la barquilla y salvar la vida de su novia que viajaba con él. Otra víctima de la aerostación fue el inglés Robert Cocking, cuyo globo se desinfló a 2000 metros de altura. En 1863, un gran vendaval arrastra a un globo que, tras partir en dos un grueso árbol, se precipita contra un tren en marcha. En 1873, un golpe de viento arrastró a gran velocidad a un aerostato que estaba preparado para elevarse, pereciendo casi todos sus tripulantes. Muy difundida fue, en 1875, la tragedia del globo Zenit. Al sobrepasar los 8000 metros de altura y por defecto de los aparatos de oxígeno, perdieron el conocimiento los tripulantes. Uno de ellos lo recobró durante unos segundos e hizo descender rápidamente el globo. Pero era tarde. Sus 2 compañeros habían muerto. En otra ocasión, 1929, un aerostero español quedó sujeto de una pierna por el cable de un globo, siendo elevado a más de 2000 metros. Recuperando el hilo de nuestra historia, dejaremos constancia de las ascensiones aerostáticas del capitán Orlando en la Barcelona de 1850. Aquí tienen ustedes a don Ubaldo Pasarón y de la Lastra, militar, escritor y científico español, nacido en Lugo, autor de un libro titulado Pilotaje aeronáutico, y que se hizo dar el título de descubridor de la navegación atmosférica. Pasarón inventó un sistema postal aerostático que llamó Flotante Correo Universal Circunnavegador, que, como es lógico, no pudo poner en práctica y provocó la hilaridad general. Algo menos de un siglo después, el Flotante Correo Universal Circunnavegador se haría realidad en los satélites espaciales de comunicación. La importancia de los globos quedó claramente de manifiesto en las contiendas de la segunda mitad del XIX. Así, en la Guerra de Secesión norteamericana, en la franco-prusiana, o más tarde en el conflicto anglo-bóer. En España se crea en 1884, bajo el reinado de Alfonso XII, una unidad de aerostación militar, dependiente del batallón de telégrafos de los ingenieros. Estos adquieren en Francia un equipo completo marca Young que se transportaba en 3 carruajes, uno para el globo y sus accesorios, otro con los elementos para la producción del gas hidrógeno, y un tercero con un cable de 500 metros y la máquina de vapor para su manejo. Su Majestad la Reina Regente, doña María Cristina, que aparece aquí en una filmación de principios del siglo, acudió a la Casa de Campo de Madrid el día 27 de junio de 1889 para presenciar uno de los ejercicios de la unidad de aerostación que mandaba el coronel López de la Torre. En el curso de las prácticas que se celebraban en un claro del Regio Parque, quiso doña María Cristina efectuar una ascensión. La animosa soberana
montó en la barquilla y entre vítores y aplausos de los presentes subió el globo hasta una altura de 300 metros. La reina Cristina fue, por lo tanto, la primera soberana de la historia que llevó a cabo una ascensión aerostática. En el Museo del Ejército de la capital de España se conserva la barquilla del globo en el que la reina Cristina realizó esta ascensión aerostática como muestra de su apoyo a la naciente especialidad militar. La ley de 17 de diciembre de 1896 creó el servicio de aerostación independizándolo del batallón de telégrafos. Para sede de esta unidad fue elegida la ciudad de Guadalajara, muy unida a los ingenieros por hallarse allí la Academia del Arma, uno de cuyos desfiles es recogido aquí por las cámaras de principios de siglo. Al naciente servicio se le asignó un terreno en las afueras de la ciudad que se denominó desde entonces Polígono de Aerostación. En él se levantaron diversos edificios y un cobertizo para alojar los globos. Para el mando de la compañía de aerostación y su parque fue designado un ilustre militar catalán, el comandante de ingenieros, don Pedro Vives y Vic, que poseía ya una amplia experiencia en ascensiones en globo. En las prácticas del servicio utilizaba Vives globos esféricos y también dos modernísimos aerostatos cilíndricos, uno adquirido en Alemania y otro hecho en Guadalajara. Hasta nosotros ha llegado un documento cinematográfico de gran valor, la visita de Su Majestad el Rey don Alfonso XIII al Parque de Aerostación de Guadalajara el 26 de marzo de 1904. El monarca tiene solo 17 años. El mal estado del celuloide, con 80 cumplidos, queda compensado por el interés de las imágenes, los viejos y elegantes uniformes, las levitas, chisteras y bombines. Ayer, como hoy, el inevitable saludo a la cámara. Alfonso XIII presencia la inflación de un globo. Al abandonar la comitiva, el polígono de Guadalajara, se eleva el globo Marte, tripulado por el capitán Jiménez Millas y el teniente Gordejuela. Vean de paso los esfuerzos de un caballero para que no deje de captarlo la cámara. Del viejo solar de Guadalajara desaparecieron hace ya casi medio siglo las actividades de la aerostación. El llano que se extiende en estas imágenes ante el cobertizo de los globos se nos presenta todavía milagrosamente respetado por un ensanche de la ciudad que no tardará, como es lógico, en producirse. De la obra de fábrica que presentaba el cobertizo, un lecho de ladrillos para los globos, restos ya casi cubiertos evocan los comienzos de nuestra aeronáutica. Edificios e instalaciones ya fuera de servicio hace muchos años son todavía mudo homenaje a la memoria de aquellos hombres que durante 40 años, de 1896 a 1936, vivieron en este lugar una constante y afanosa aventura. Pero la aerostación no moriría con el invento y desarrollo del avión. Los globos constituyen hoy un deporte muy apreciado y con numerosos cultivadores. No hace muchos años, los madrileños pudieron contemplar el paso de unos vistosos aerostatos desde los que se obtuvieron estas curiosas imágenes de la capital de España. El globo, blanco de la sátira de aquel viaje aerostático de Fray Gerundio y Tirabeque, que tanto hizo reír a los escépticos del 19, había sobrevivido al autor del libro, a los lectores y al mismísimo Monsieur Arban, que anunciaba en 1847 sus ascensiones desde las plazas de toros, rifaba cubiertos entre los asistentes y acaparaba la rechifla general. Siglo y medio después, los globos seguían navegando los cielos de Madrid con su lento y majestuoso vuelo.